amados Ajim, amadas Ajayot. Soy el Roé Miguel Baruch Koselev, una semana más trayéndoles la parashá de la semana desde Londres, Inglaterra, para todos ustedes. Esta semana tenemos la parashá 23, Pekudei. Pero antes de empezar esta parashá 23, vamos a ver un poquito lo que fue la parashá de la semana pasada. La semana pasada fue la parashá 22, Vayahel, donde empezamos en el capítulo 35 de Shemot, de Éxodo. Empezamos hablando sobre el Shabbat, la importancia del día de reposo, lo que es un Yom Kadosh, el séptimo día es declarado Yom Kadosh Shabbat Shabbaton, o sea, un día de completo reposo. También estuvimos viendo la terumá, o sea, la ofrenda que se levantó para la construcción de Hamishkan, del tabernáculo, y entonces cómo pidió, ¿no?, que todos aquellos que tuvieran buen corazón traigan de manera voluntaria, ¿no?, con su corazón generoso, que trajeran pues oro, plata y todo lo que hiciera falta, ¿no?, desde piedras, aceite, todo, ¿no? También se hizo un llamamiento para que todo aquel que quisiera trabajar como obrero en la construcción del tabernáculo, Mishkan, pues pudiera venir, toda persona que fuera experta. Y bueno, pues en esos momentos todos se llenaron de la Ruach, ¿no? Y los que tenían corazón generoso pues trajeron broches, pendientes, anillos, brazaletes, todas las cosas que podía utilizarse para construir el Mishkan, hasta pelos de cabra que se usaban para los tejidos, ¿no? Y bueno, pues y también se nombró a un par de obreros, a Betzalel, ¿no?, que era un gran artesano, y tuvo para ayudarlo a otro artesano que ya se había mencionado en la parashá incluso anterior a la anterior, que era Aholiyab, ¿no? Entonces, bueno, pues estos dos, Betzalel y Aholiyab, junto con muchas otras personas que eran hábiles, pues pusieron Jochma Vetabun, es decir, pusieron sabiduría e inteligencia para hacer toda esta obra, y así empezaron la construcción del Mishkan, del tabernáculo, con todos los diferentes utensilios que iban a necesitar. Empezaron a tomar medidas, ¿no? Y explicamos cómo iban colocando las tablas, ¿no? Había un grupo de 20 tablas, ¿no?, que se ponían al lado del tabernáculo. Cada uno tenía 2 basas, o sea, un total de 40 basas, ¿no? Y también estuvimos viendo el mobiliario del tabernáculo, cómo Betzalel preparó el jarón, o sea, el arca de madera de acacia. También preparó el caporet, que era el propiciatorio, ¿no? Y también hizo la menorá. Y se explica en la parashá anterior cómo era constituida la menorá, con los brazos, 3 brazos que salían para un lado y 3 brazos que salían para el otro lado del candelabro principal, ¿no? También estuvimos viendo en el capítulo 38 el Mizbeach, o el altar del holocausto, así como la fuente y el atrio, que eran otras cosas necesarias para el tabernáculo. La fuente se hizo de bronce y la base también se hizo de bronce, y había un atrio que estaba delante del lugar santo. Y eso fue lo que habíamos visto la semana pasada. Y esta semana vamos a ver la parashá 23, que se denomina Pekudei, que se traduce por cuentas, ¿no? Y tenemos la lectura de la Torá de Moshe, que seguimos con el Sefer de Shemot, el libro del Éxodo, desde el capítulo 38, pasuk 21, hasta el capítulo 40, pasuk 38.
Para la Haftará, es decir, lectura de los profetas y escritos, tenemos Melejim Aleph, o sea, Primera de Reyes, desde el capítulo 7, Pasuk 51, hasta el capítulo 8, Pasuk 21. Y de la Brit Hadashah, o Pacto Renovado, tenemos dos lecturas, uno que es el libro de Apocalipsis, capítulo 15, Pasukim del 5 al 8, y el libro de Yohanan, de Juan, del capítulo 6, Pasukim del 1 al 70. Y ahora sí, mis queridos Ajim, mis queridas Ajayot, vamos a empezar con la lectura de la Torá, pero antes tenemos que hacer la bendición, ¿no?, que hacemos cada vez que vamos a leer la Parashá. Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol, hamin venatan yanu et torato. Baruch ata Yahweh, notencha Torah. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado tu Torá. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torá. Amén. Amén. Y ahora sí vamos a proceder a la lectura de la Torá de esta semana. Y estamos, como dije antes, en el Sefer de Shemot, el libro de Éxodo, en el capítulo 38 a partir de la Pasuk número 21, donde vamos a hablar del resumen de todos los gastos que ha habido en la construcción del Mishkan, del tabernáculo. Pasuk 21. Estas son las cuentas de lo gastado para la construcción del Mishkan, del tabernáculo. Mishkan Haedut, del tabernáculo del testimonio. Según lo sumado por mandato de Moshe para el servicio de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá, hizo todo lo que Yahweh había mandado a Moshe, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, un grabador, artífice y tejedor en tela azul, púrpura y escarlata, y en lino fino. Pasuk 24. El total del oro empleado para la obra, en toda la obra del santuario, es decir, el oro de la ofrenda mecida, fue de 29 kikar, que muchas veces, queridos Ajim, esta medida monetaria, kikar, se ha traducido en castellano por talento, aunque el talento en realidad se trata de monedas de la época romana o grecorromana. Entonces aquí vamos a utilizar el nombre kikar. Entonces voy a repetir, la cantidad fue de 29 kikar y 730 shekels según el shekel del santuario. También, en vez de utilizar la palabra shekel, muchas traducciones como el Reina Valera utilizan la palabra ciclo, que no tiene pues ningún tipo de relación con la palabra original. Pasuk 25. Y la plata de los que fueron contados de la congregación fue de 100 kikar y 1,775 shekels según el shekel del santuario. Un beká por cabeza, o sea, medio shekel, según el shekel del santuario, por cada uno de los que fueron contados de 20 años arriba, por cada uno de los 603,550. Pasuk 27. Los 100 kikar de plata fueron para fundir las basas del santuario y las basas del velo. 100 basas por los 100 kikar, un talento por basa. Y de los 1,775 shekels hizo ganchos para las columnas y revistió sus capiteles y les hizo molduras. Y el bronce de la ofrenda mecida
fue de 70 kikar y 2.400 shekels. Con él hizo las basas de la entrada de la Ohel Moed, de la tienda de reunión, el Mizbeach, el altar de bronce, su magber, o sea, el enrejado de bronce, y todos los utensilios del Mizbeach, del altar. Las basas del atrio alrededor y las basas de la entrada del atrio, todas las estacas del Mishkan, del tabernáculo, y todas las estacas del atrio alrededor. Queridos Sahim, qué importante es rendir cuentas. Y esa es una de las cosas que a veces en el liderazgo no nos gusta hacer. Cuando una persona está con cosas que quiere esconder, es normal que no quiera rendir cuentas. Y yo les animo, queridos Sahim, queridas Ahayot, si ustedes forman una Keilah, si hay un moré, un roé o un líder, debe de haber siempre un equipo de control de finanzas, de control de los ingresos que se tiene para la obra. Como ya les hemos dicho, nosotros no creemos en los diezmos obligatorios. Ya hemos visto el concepto hebreo de terumá, que lo que se tiene que recaudar siempre tiene que ser con la generosidad del corazón. Son ofrendas terumá voluntarios. No creemos en la obligatoriedad del diezmo. Aquí mismo en la Torá hemos visto que solamente Moshe recibía a aquellos que voluntariamente querían dar. Por supuesto, era Yahweh el que estaba pidiendo y solamente un incrédulo se negaría a dar. Los que daban por amor a Yahweh, de quien habían visto su poder. Entonces, hoy en día en las iglesias es muy raro que se facilite el control de cuentas a los miembros normales, incluso los miembros de las iglesias. Yo lo recuerdo por experiencia propia, hasta nos da vergüenza pedir cuentas. Yo lo que recomiendo, queridos Sahim, queridas Ahayot, sobre todo al liderazgo, es tener cuentas claras, que nadie pueda acusarnos como miembros de Raíces Hebreas de lo que han hecho durante tanto tiempo personas en las iglesias. No puede ser eso. Por eso, si tenemos las cuentas claras y todo bien bajo la observación de todos los miembros de la Keilah, entonces todo nos va a resultar bien. Recuerden que el dinero es una de las armas utilizadas por el enemigo para intentar alejarnos de nuestro Elohim. Y vamos a continuar la lectura y nos vamos al capítulo 39 sobre las vestiduras sacerdotales. Además de la tela azul, púrpura y escarlata, hicieron begedí, vestiduras finamente tejidas para ministrar en el lugar Kodesh, santo, y también hicieron las begedí, las vestiduras Kodesh sagradas para Aarón, tal como Yahweh había mandado a Moshe. También hizo el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, y batieron a martillo láminas de oro y las cortaron en hilos para entretejerlas con la tela azul, púrpura y escarlata y el lino fino, obra de hábil artífice. Hicieron para el efod hombreras que se fijaban al mismo y lo fijaron sobre sus dos extremos. Ahim, si nosotros miramos la foto que está ahí arriba a la derecha de esta slide, podremos ver al sacerdote con toda la vestimenta. Podemos ver cómo lleva el efod. Ahí los hombros, dentro de los hombros, dijimos que esos efod tenían unas piedras, ¿no? Y que una piedra pues representaba 6 de las tribus y la otra piedra representaba a las otras 6, y eso venía conectado con el pectoral del que vamos a ver inmediatamente. Este sacerdote, fíjense, su cabeza cubierta y sin embargo sus pies descalzos, porque los pies, cuando estaban pisando terreno
Kodesh, terreno sagrado, siempre tenía que quitarse las sandalias. Pero fíjense, nunca tenía la cabeza descubierta. Piénsenlo, ¿realmente es correcto aquello que se ha interpretado en el cristianismo de 1 Corintios 9:4, un único versículo donde habla de que el hombre o el varón no debe de cubrirse la cabeza, cuando todo sacerdote se ha cubierto la cabeza para orar, para profetizar, para estar bajo la cobertura de nuestra cabeza, que es el Mashiach? Entonces, Ajim Hayot, miren bien, no hay ni un solo dibujo, ni una sola imagen de un sacerdote, de un Cohen o de un levita que no tenga la cabeza cubierta. Ahí también tiene un incensario que lo usaba para quemar el incienso. Vamos a continuar la lectura, Pasuk 5. Y el cinto hábilmente tejido que estaba sobre él era del mismo material, de la misma hechura, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, tal como Yahweh había mandado a Moshe. También labraron las piedras de ónice, montadas en engastes de filigrana de oro, fueron grabadas como las grabaduras de un sello, con los nombres de los Benei Israel, y las puso sobre las hombreras del efod como piedras memoriales para los Benei Israel, tal como Yahweh había mandado a Moshe. Pasuk 8. E hizo el Hoshen, el pectoral, obra de hábil artífice, como la obra del efod, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Ajim Hayot, allí en la figura, en el dibujo de la izquierda superior, podemos ver un ejemplo de cómo podría haber sido el efod. Obviamente esto es algo moderno, ¿no? Tal como alguien lo ha interpretado, pero es posible que haya sido de esa manera. Pasuk 9. Era cuadrado y doble. Hicieron el Hoshen, el pectoral, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho al ser doblado. Y montaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un rubí, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe. Estaban montadas en engaste de filigrana de oro. Pasuk 14. Y las piedras correspondían a los nombres de los Benei Israel. Eran 12 conforme a sus nombres, grabadas como las grabaduras de un sello, cada una con su nombre conforme a las 12 tribus. Y en el pectoral hicieron cadenillas de oro puro en forma de cordones trenzados. Hicieron también 2 engastes de filigrana de oro y 2 anillos de oro, y pusieron los 2 anillos en los 2 extremos del Hoshen, del pectoral. Entonces aquí en la derecha superior tenemos otra posible imagen, otro posible modelo de cómo habría sido ese Hoshen, ese pectoral. Miren las 4 hileras de piedras, en total son 12 piedras preciosas, cada una correspondiente a una de las 12 tribus de Israel. Pasuk 17. Y pusieron los 2 cordones de oro en los anillos al extremo del Hoshen, y colocaron los otros 2 extremos de los 2 cordones en los 2 engastes de filigrana, y los fijaron en las sombreras del efod en su parte delantera, e hicieron otros 2 anillos de oro y los colocaron en los 2 extremos del Hoshen, en el borde que da al lado interior del efod. E hicieron otros 2 anillos de oro y los pusieron en la parte inferior de las 2 hombreras del efod, delante
cerca de su unión sobre el cinto tejido del efod. Ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul para que estuviera sobre el cinto tejido del efod y para que el pectoral no se desprendiera del efod, tal como Yahweh había mandado a Moshe. Y aquí Ahim Mahayot tenemos otra imagen interpretativa de cómo era ese pectoral, cómo era el efod, que es eso que conecta con las hombreras. Allá en una parte de tela también hay hombreras que tienen piedras con filigranas de oro. Miren cómo la túnica de abajo es de color azul. Pasuk 22. Hizo asimismo el manto del efod de obra tejida, todo de tela azul. Y la abertura del manto estaba en el centro, como la abertura de una cota de malla, con una orla todo alrededor de la abertura para que no se rompiera. Ahim, esto era como una especie de poncho. Me parece que ahí en Colombia se llama ruana, en Venezuela también, ¿no? Entonces esto era como una ruana, como un poncho que se ponía encima de la cabeza y luego se juntaba, ¿no?, con los cinturones y se juntaba así. Y saben, realmente este manto del efod es lo que ha dado origen un poco al talit. Lo que pasa es que el talit es un solo manto que se cubre, mientras que esto era tipo ruana, tipo poncho, ¿no? Entonces fíjense la influencia judía que tenemos en América Latina, que tenemos en toda América Latina, ¿no? Y eso que proviene de los indígenas, aunque hay quienes dicen que viene también de españoles o tal vez una mezcla de los dos. Sigamos leyendo. Pasuk 24. Y en el borde inferior del manto hicieron granadas de tela azul, púrpura y escarlata y de lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron las campanillas entre las granadas alrededor de todo el borde del manto, alternando una campanilla y una granada alrededor de todo el borde del manto para el servicio, tal como Yahweh había mandado a Moshe. Pasuk 27. Y para Aarón y sus hijos hicieron las túnicas de lino fino tejido, la tiara de lino fino, los adornos de las mitras de lino fino, los calzoncillos de lino fino torcido y el cinturón de lino fino torcido de azul, púrpura y escarlata, obra de tejedor, tal como Yahweh había mandado a Moshe. Entonces, si vemos en la parte inferior izquierda, podemos ver cómo está organizado toda la vestimenta del sacerdote. Vemos allí cómo están señalando las piedras de ónice, el pectoral del juicio. También vemos la mitra y la lámina de oro, así como el efod, el cinto, el manto azul y también la túnica blanca. Vamos a seguir leyendo. Pasuk 30. E hicieron la lámina de la diadema santa de oro puro y grabaron en ella como la grabadura de un sello con las palabras Kodesh la Yahweh, santo para Yahweh. Si pueden mirar arriba, esa diadema tiene forma de corona y justamente la que estamos viendo aquí tiene la palabra, puedo distinguir la palabra Kodesh ahí en el centro y luego un poquito más hacia la izquierda podríamos ver la Yahweh. Los que entienden letras hebreas, los que reconocen las letras hebreas podrán distinguir estas letras tal como están allí puestas. Pasuk 31. Y le pusieron un cordón azul para sujetarla sobre la tiara por arriba, tal como Yahweh había mandado a Moshe. Queridos Ahim, quiero que
pensemos cuántas veces se ha repetido en los últimos 25 versículos o 30 versículos, cuántas veces se ha repetido la frase tal como Yahweh había mandado a Moshe. Entonces, lo que está aquí claro es que los obreros, los artesanos, las personas que habían estado trabajando esto, siguieron las instrucciones precisas de Moshe, que era el líder representante de Yahweh ante las personas, ante los Benei Israel, ante el pueblo de Israel. Y cada una de las instrucciones que Moshe les dio, lo tuvieron que seguir con exactitud. Del mismo modo que Moshe lo recibió del Eterno mismo. Moshe era responsable ante el Eterno de las instrucciones que él mismo daba al pueblo. Pero el pueblo estaba obligado a obedecer a Moshe. Y estamos hablando de un pueblo que murmuraba, un pueblo que se había quejado mucho. Entonces, hoy en día, la situación es igual. Tenemos que entender que hay personas que han sido puestas para dirigir y que están recibiendo un mandato de Yahweh mismo. Nuestro Elohim es un Elohim de orden, que no le gusta el desorden, no le gusta el caos, no le gusta la anarquía. Le gusta que nosotros estemos congregándonos, que nosotros estemos juntos para poder en obediencia aprender todas las instrucciones que se tendrán que hacer con precisión y con exactitud. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice: los Benei Israel hicieron conforme a todo lo que Yahweh había mandado a Moshe, así lo hicieron. ¿Se dan cuenta, Jim? Más repetición de la importancia de la obediencia. De hecho, la obediencia es lo más importante en nuestra relación personal con el Eterno, que asegura nuestra salvación. Un creyente, entre comillas, que no sea obediente, que no guarde los mandamientos, que no obedezca incluso las autoridades que el Eterno ha puesto por encima de ese creyente, no es una persona que podrá llegar a una salvación completa. Tengamos eso en cuenta, seamos obedientes, somos Benei Israel nosotros también, hagamos lo que hicieron nuestros antepasados. Pasuk 33. Y trajeron el Mishkan a Moshe, la Ohel, la tienda, con todo su mobiliario, sus broches, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de marsopa y el velo de separación, el Arón Haedut, el arca del testimonio, sus varas y el caporet, el propiciatorio, la mesa, todos sus utensilios y el lejem japanim, el pan de la presencia. Fíjense allí en el dibujo inferior derecho podemos ver cómo podría haber sido este Mishkan, este tabernáculo. Miren cómo está la tienda de la reunión, ahí en medio cubierto, y está cubierto de colores, ¿no? Tal vez en este dibujo no se le da suficiente rojo, pero sí tenía más rojo. Ahí abajo podemos ver un poco cómo era la cortina de separación, y ahí al fondo mismo del dibujo podrán ver una imagen de lo que sería el arca, ¿no? El arca del testimonio, el Arón Haedut. Amén. Vamos a continuar. Pasuk 37. La menorá de oro puro, con su conjunto de lámparas y todos sus utensilios, y el aceite para el alumbrado. Pasuk 38. El misbeach, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la pila y su base. Ajim Ahayot,
no nos vamos a confundir porque hay dos altares, ¿no? Hay dos Mizbeach. Un altar es un lugar donde se quema algo. Ese es un altar. Es un altar de sacrificio. Entonces hay un altar que es de bronce, que es donde se ofrece el sacrificio, normalmente un animal que se está quemando y se está ofreciendo como holocausto. Eso se llama el Mizbeach o altar del holocausto y era hecho de bronce. Pero luego está el otro Mizbeach que era mucho más pequeño, era de oro, y este Mizbeach servía para quemar el incienso aromático. Este pequeño altar de oro estaba dentro del lugar santo, delante de la cortina que dirigía al lugar santísimo, mientras que el otro altar, el que era de bronce, que servía para quemar los animales y que era mucho más grande, eso estaba afuera. Vamos a mirar los dibujos de aquí. Si ustedes pueden ver, en el dibujo de arriba estamos viendo el Mizbeach de bronce, el que está afuera. Por el color podemos ver de que se trata de bronce, y vemos ahí los sacerdotes cómo están quemando algo dentro de ese Mizbeach, dentro de ese altar. Pueden observar que es mucho más grande en comparación con lo que ya habíamos visto del altar de incienso. Vamos a seguir leyendo. Pasuk 40. Las cortinas del atrio con sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas, sus estacas y todos los utensilios del servicio del Mishkan, del tabernáculo, de la Ohel Moed, de la tienda de reunión, las begedí, las vestiduras tejidas para ministrar en el lugar Kodesh, y las begedí Kodesh para ministrar como kohenim, como sacerdotes, la obra conforme a todo lo que Yahweh había ordenado a Moshe. Y ahí en el segundo dibujo que está por el centro a la izquierda vemos también una figura de lo que sería el arca, ¿no? El arca del testimonio, ¿no? Entonces, Pasuk 43. Y Moshe examinó toda la obra, y he aquí la habían llevado a cabo tal como Yahweh había ordenado. Así la habían hecho, y Moshe los bendijo. Amén. Entonces es muy importante que el líder, cuando el pueblo te obedece, tú, Moré, Roel, líder, persona que estás al frente de una Keilah, cuando el pueblo realmente obedece, es importante que tú también les bendigas una y otra vez, porque entonces será una bendición mutua. Ambas son obediencia, porque Yahweh manda que los líderes estemos bendiciendo al pueblo. Nos vamos al capítulo 40. Entonces habló Yahweh a Moshe diciendo: el primer día del mes primero levantarás el Mishkan Ohel Moed, el tabernáculo de la tienda de reunión. Pondrás allí el Arón Haedut, el arca del testimonio, y cubrirás el Arón con el velo. Y meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre ella. Meterás también la menorá y colocarás encima sus lámparas. Pasuk 5. Asimismo pondrás el Mizbeach, el altar de oro, para el incienso delante del Arón Haedut, delante del arca del testimonio, y colocarás la cortina a la entrada del Mishkan. Y pondrás el Mizbeach, el altar del holocausto, delante de la entrada del Mishkan, Ohel Moed, del tabernáculo de la tienda de reunión. Después colocarás la pila, o sea, la fuente de agua, entre la Ohel Moed y el Mizbeach, y pondrás agua en ella. Pondrás el atrio alrededor y colgarás el velo a la entrada del atrio. Luego tomarás el aceite de la unción
y ungirás el Mishkan y todo lo que hay en él, y lo consagrarás con todos sus utensilios, y será Kodesh, santo, apartado, consagrado. Pasuk 10. Ungirás además el Mizbeach del holocausto y todos sus utensilios, y consagrarás el Mizbeach, y el Mizbeach será Kodesh Kodeshim, o sea, santísimo. Pasuk 11. Ungirás también la fuente con su base y la consagrarás. Entonces harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la Ohel Moed, de la tienda de reunión, y los lavarás con agua. Queridos Ajim, qué importante la purificación del sacerdote antes de entrar en la presencia del Eterno. Y esta purificación se da simbólicamente con el lavado de las manos y de los pies, y a veces hasta la inmersión completa. En las próximas semanas voy a estar preparando, queridos Ajim, un estudio sobre las inmersiones, que en el cristianismo se ha mal llamado bautismo. No se entiende realmente con mentalidad hebrea lo que es mikvé, lo que es tevilá, lo que es inmersión, y se sigue creyendo aquello que se enseñó en el catolicismo y en el protestantismo, de que hay una sola inmersión para toda la vida, como que uno nunca peca de nuevo, como que uno nunca necesita purificarse, uno nunca necesita ser ministrado. Sin embargo, nosotros en las raíces hebreas sí tenemos claro que tenemos que purificarnos por lo menos 2 veces al año, todo el mundo, antes de Pesaj, para presentarnos simbólicamente como criaturas limpias, con nuevas vestiduras, nuevas criaturas, y también tenemos que purificarnos, lavarnos, quitar toda mancha de encima en el mes del Lul, antes del Yom Kippur, que es el día de la expiación, donde nosotros un día seremos juzgados conforme a nuestras obras. Sigamos leyendo. Pasuk 13. Y vestirás a Aarón con las begedí, Kodesh, con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que me sirva como Cohen, como sacerdote. También harás que sus hijos se acerquen y les pondrás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, para que me sirvan como Kohenim, como sacerdotes, y su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por todas sus generaciones. Y Moshe hizo conforme a todo lo que Yahweh le había mandado, así lo hizo. Pasuk 17. Y aconteció que en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el Mishkan, el tabernáculo, fue levantado. Queridos Ajim, había pasado 1 año desde que ellos salieron de Egipto. Empezaron las obras del tabernáculo y tardaron prácticamente desde el momento que recibieron la Torá, que fue aproximadamente unos 50 días después de haber salido de Egipto. Entonces empezaron la construcción del tabernáculo y tardarían aproximadamente unos 300 días antes de que este tabernáculo estuviera completado y pudiera estrenarse en este primer mes del año segundo, dice, y el día primero de Abib, ¿no? Entonces de ahí la importancia también del mes de Abib, porque en el mes de Abib en el día primero de Abib fue cuando el tabernáculo fue levantado. Sigamos leyendo. Pasuk 18. Moshe levantó el tabernáculo y puso sus basas, colocó sus tablas, metió sus barras y erigió sus columnas, y extendió la Ohel, la tienda, sobre el Mishkan, el tabernáculo, y puso la cubierta de la tienda arriba, sobre él, tal como Yahweh había mandado a Moshe. Entonces tomó el edut, el testimonio, y lo puso en el arón, en el arca,
colocó las varas en el Aarón y puso el caporet, el propiciatorio, arriba sobre el Aarón. Y metió el Aarón en el Mishkan y puso un velo por cortina y cubrió el Aarón Haedut, el arca del testimonio, tal como Yahweh había mandado a Moshe. Pasuk 22. Puso también la mesa en la Ohel Moed, en la tienda de reunión, en el lado norte del Mishkan, fuera del velo, y puso en orden sobre ella los panes delante de Yahweh, tal como Yahweh había mandado a Moshe. Entonces colocó la menorá en la Ohel Moed, en la tienda de reunión, frente a la mesa, en el lado sur del Mishkan, y encendió las lámparas delante de Yahweh. ¡Qué hermoso! Tal como Yahweh había mandado a Moshe. Luego colocó el Mizbeach, el altar de oro, en la Ohel Moed, delante del velo. Pasuk 27. Y quemó en él incienso aromático, tal como Yahweh había ordenado a Moshe. Pasuk 28. Después colocó la cortina para la entrada del Mishkan y puso el Mizbeach del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la Ohel Moed y ofreció sobre él el holocausto y la ofrenda de cereal tal como Yahweh había ordenado a Moshe. Puso la fuente sobre la Ohel Moed y el Mizbeach y puso en ella agua para lavarse. Y con ella Moshe, Aarón y sus hijos se lavaban las manos y los pies. Cuando entraban en la Ohel Moed y cuando se acercaban al Mizbeach, se lavaban, tal como Yahweh había ordenado a Moshe. Y Moshe levantó el atrio alrededor del Mishkan y del Mizbeach y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así acabó Moshe la obra. Pasuk 34. Entonces la nube cubrió la Ohel Moed y la Kevod, o sea, la gloria de Yahweh, llenó el Mishkan. Y Moshe no podía entrar en la Ohel Moed porque la nube estaba sobre ella y la Kevod, o sea, la gloria de Yahweh, llenaba el Mishkan. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el Mishkan, los Benei Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Porque la nube de Yahweh estaba de día sobre el Mishkan y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Amén. Queridos Ajim, queridas Ajayot, muchas gracias por haber participado en esta lectura de la Torá, una lectura de estudio. Como cada semana tenemos que hacer como la parashá de la semana, y que así como nosotros lo hacemos, la mayoría de judíos practicantes en todo el mundo y de los mesiánicos que realmente entienden lo que es seguir la Torá, ellos también están estudiando la Torá, la Haftará, y los que creemos en Yeshua HaMashiach también la Brit Hadashah. Muchas gracias por todo. Vamos a hacer la bendición que se hace después de la lectura de la Torá. Amén. Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan yanu et torato torat emet, vechaye olam nata betochenu. Baruch ata Yahweh, noten Torah. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado tu Torá, una Torá de verdad, y que has implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, eterno, dador de la Torá. Amén. Yevarechecha Yahweh
וישמרך. יאר יהוה פניו אליך, ויחונקה. יישא יהוה פניו אליך, וישם לך shalom. Que Yahweh te bendiga y te proteja. Que Yahweh haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Que Yahweh dirija su mirada hacia ti y que te entregue su paz. Amén.